Los agujeros negros siempre han sido algo que nos ha fascinado mucho, desde que Carl Schwarzschild teorizó sobre su existencia en 1916, tienen ese halo de misterio que nos resulta un objeto de estudio más que interesante. Por aquella época, a principios del siglo XX, los agujeros negros representaban una explicación para resolver la teoría de la relatividad general del científico Albert Einstein. Más tarde, a mediados del mismo siglo, los astrónomos consiguieron detectar agujeros negros por cómo afectaban a los cuerpos celestes que los rodeaban. Posteriormente, en la década de 1980, los científicos estudiaron los agujeros negros supermasivos que residen en las galaxias más masivas del universo y nuestros datos sobre ellos se van actualizando cada día. Los agujeros negros son los objetos más extremos en el universo. Eso sí, hasta la fecha solamente se han confirmado unos pocos, casi todos activos, lo que significa que brillan intensamente en rayos X a medida que consumen material de un compañero o compañera estelar cercano, a diferencia de los agujeros negros inactivos que no lo hacen. Ahora, un equipo de científicos del Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica Infrarroja de NSF, NOIRLab, ha identificado, utilizando el telescopio de Gemini Norte en Hawái, el agujero negro más cercano a la Tierra, situado a apenas a 1600 años luz de distancia de nuestro planeta, en la constelación de Ofiuco. Según los expertos, se trata de la primera detección de un agujero negro de masa estelar en la Vía Láctea, cuya proximidad ofrece un objetivo de estudio único para avanzar en la comprensión de la evolución de los sistemas binarios. El agujero negro en cuestión, bautizado como Gaia BH1, es unas 10 veces más masivo que nuestro Sol. Reside en un sistema binario cuyo otro miembro es una estrella similar al Sol, tan lejos de su agujero negro compañero como la Tierra del Sol, lo que hace que Gaia BH1 sea un objeto realmente especial. Y el hecho de que esté a solo 1560 años luz de la Tierra lo sitúa el doble de cerca que el anterior campeón de proximidad. Tome el sistema solar, coloque un agujero negro donde está el Sol, y el Sol donde está la Tierra, y como resultado tendrás este particular sistema. Si bien existen muchas detecciones de sistemas como este, casi todos estos descubrimientos han sido refutados con posterioridad. En cambio, esta es la primera detección inequívoca de una estrella tipo solar en una amplia órbita alrededor de un agujero negro de masa estelar en nuestra galaxia, explicó Kareem El-Badri, astrofísico del Centro de Astrofísica, Harvard-Smithsonian y del Instituto Max Planck de Astronomía, además de autor principal del estudio. Y es que si un agujero negro no se está alimentando de su entorno, nos pasa desapercibido, esto es, si se trata de un agujero negro inactivo, se suele confundir con su entorno. De ahí la dificultad en identificarlos en este estado. Porque no todos los agujeros negros de masa estelar que habitan en sistemas binarios se están alimentando activamente. Encontrar estos objetos inactivos es aún más difícil y requiere diferentes estrategias. He buscado agujeros negros inactivos por los últimos 4 años utilizando una amplia variedad de métodos y distintos conjuntos de datos, señaló El-Badri. Mis intentos previos, así como los de otras personas, dieron como resultado una colección de sistemas binarios que se hacen pasar por agujeros negros, pero esta es la primera vez que la búsqueda dio resultado. Los científicos estudiaron la estrella con una serie de instrumentos terrestres, incluidos los telescopios Gemini Norte y Keck 1 en Hawái y los telescopios Magellan Clay y MPG en Chile. Estas observaciones permitieron determinar que el objeto invisible contiene la masa de 10 soles y orbita el centro de masa del sistema aproximadamente una vez cada 186 días terrestres. No pudimos encontrar ningún escenario astrofísico plausible que pueda explicar la órbita observada del sistema que no involucre al menos un agujero negro, apuntan los expertos. Los astrónomos creen que nuestra galaxia, la Vía Láctea, alberga alrededor de 100 millones de agujeros negros de masa estelar. El agujero negro supermasivo en movimiento fue descubierto por un grupo de investigadores del Centro de Astrofísica, Harvard-Smithsonian, causando un enorme asombro, por lo que diversos especialistas se plantean la pregunta de si este fenómeno pone en peligro al planeta Tierra.
incluso si podría devorarlo. Ya los investigadores han trabajado al respecto, en cuanto al tema de agujeros negros, generando teorías en torno a este tema, como una que habla de su movimiento, al afirmar que apenas unos cuantos agujeros cuentan con un grado de movimiento de aceleración, aumentando su peligro y velocidad. Un equipo de especialistas, comandado por el astrónomo Dominique Pesce, se ha dedicado a analizar estas conductas a lo largo de muchos años, haciendo una comparación entre un agujero negro supermasivo y las galaxias, trabajo que ha servido para llegar a una hipótesis que se cuestiona si las velocidades de los agujeros negros son las mismas que las de las galaxias en las que se encuentran. Para ello, este grupo de investigadores se dio a la tarea de examinar un total de 10 galaxias distantes y sus respectivos agujeros negros supermasivos en sus núcleos, concentrándose en hoyos que tenían agua en el interior de sus discos de acreción, que son las espirales girando hacia el interior del agujero en cuestión. Así como el agua está orbitando en el agujero negro, se genera un rayo de luz de un radio equiparable a un láser que es llamado máser, el cual, si se estudia haciendo uso de una red combinada de antenas de radio por medio de una técnica denominada interferometría de línea de base muy larga, permite apoyarse para medir con gran precisión la velocidad de un agujero negro. Justo con el uso de esa técnica, se consiguió definir que 9 de los 10 agujeros negros estudiados permanecen en reposo, apenas sobresaliendo uno, el cual está a 230 millones de años luz de la Tierra, ubicado en el centro de la galaxia J0437+2456, y su masa sería de aproximadamente 3 millones de veces la masa del Sol de la Tierra. Con el soporte de los observatorios Arecibo y Gemini, el grupo de investigadores ha comprobado sus hipótesis, de que el agujero negro supermasivo se desplaza a una velocidad promedio de 177.000 km/h en la galaxia J0437+2456. ¿Cómo se mueve un agujero negro tan pesado? De esta manera, los especialistas cuentan con dos posibilidades. Es posible que estemos observando las consecuencias de la fusión de dos agujeros negros supermasivos, declaró Jim Condon, radioastrónomo del Observatorio Nacional de Radioastronomía. Por su parte, una segunda opción indicaría que dicho agujero sería parte de un sistema binario, lo que podríamos estar viendo en la galaxia J0437+2456 es uno de los agujeros negros, y el otro permanece oculto, para nuestras observaciones de radio, debido a su falta de emisión de máser, agregó Condon. De cualquier modo, ninguna de estas alternativas ha logrado ser comprobada, ya que aún se necesitan otras observaciones y así definir con precisión la causa de este movimiento del agujero negro con dirección a la Tierra.